En el camino donde se unen en un mismo compás el cuerpo y el corazón, pueden decir más que las simples palabras. Entre la danza, el teatro, la conducción de la HS en Matanzas y otras facetas se desarrolla nuestro invitado del podcast Íntimamente Público Hoy. Somos más que palabras y frases. Nuestro camino es el diálogo. El mejor motivo, su compañía. Ya comienza Íntimamente Público. La bienvenida para Yadiel Durán Bencosme. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar en este espacio que tantos seguidores tiene. Yadiel, quiero comenzar preguntándote, ¿qué es para ti la danza? Mira, esa es una pregunta que se la hacen mucho a los bailarines y a mí siempre me ha resultado misteriosa al punto que a veces incomoda. O sea, a mí como creador que me pregunten eso me incomoda en el mejor sentido de la palabra. No vayas a pensar mal ahora de que porque me haces esa pregunta ya ha empezado un programa molesto. No. Me incomoda en el sentido que es tan amplio el mundo de la danza que tener que resumirlo en algo concreto, siendo una manifestación bastante abstracta, resulta complicado, porque siempre se te quedan cosas fuera. Pero bueno, como medio de lenguaje, yo creo que es en principio una de sus principales funciones y es la que quizás más disfruto. Tener la posibilidad de con el cuerpo poder comunicarme, no solo con otros bailarines, sino también con los espectadores, porque al final los espectadores reciben de lo que uno hace lo que su bagaje intelectual tiene, o sea, hasta donde le da su conocimiento, porque no siempre todo lo que se propone el coreógrafo lo recibe de esa manera el espectador. El espectador hace una construcción de lo que está viendo a partir de sus vivencias, a partir de su intelecto, y eso inevitablemente crea nuevos discursos, crea nuevas interpretaciones realmente. Y yo creo que ese es uno de los principales poderes que tiene la danza, de poder transformar la realidad de ese que la mira, de ese que la ejecuta o del que la crea. O sea, que serían como tres seres, tres puntos, tres miradas, tres acercamientos distintos hacia el mismo fenómeno que es la danza en sí. Y yo creo que ese sería como el elemento que siempre me gusta destacar, ese nivel de comunicación que establece, ese nivel de diálogo, ese nivel de búsqueda, ese nivel de encuentros, justamente a partir de determinada motivación. Porque sí, bien puede ser un motivo de vida, impulsor, no sé qué, todo lo demás que casi normalmente se dice de la danza, pero a mí en lo personal, como creador, como profesional de la danza, yo creo que el poder comunicativo que tiene en sí esta manifestación es algo que me apasiona en ese sentido. Teniendo en cuenta que todos los seres humanos, todos, pueden danzar. Porque hablar de danza es ponerle un símbolo de igual a movimiento. Y lo que hace el ser humano, incluso antes de nacer, es justamente moverse. Y se mueven a partir de la necesidad que tienen, eso que se está formando, de comunicarse en principio con la madre, con la gestora. Y eso es uno de los momentos más lindos también que se puede apreciar cuando vemos, por ejemplo, una embarazada que le llama mucho la atención o que le gusta cada vez que siente que su criatura se mueve, porque es una señal de vida, es una señal de comunicación, es una señal de recordarle aquí estoy. O sea, estamos allá hablando ahí de vías de comunicación. Después, cuando ya nace, todo es movimiento. O sea, eso está justo mucho antes de la palabra. Mucho antes de la palabra. Entonces, por eso te digo que es como lo más interesante a explorar, a entender, a apreciar y a practicar.
Por eso yo pienso siempre que todo el mundo tiene posibilidades de bailar. Tener flexibilidad, tener equilibrio, tener otras cualidades físicas son condiciones o habilidades que se desarrollan en el camino. Pero tener la sensibilidad de moverse, todo el que tiene la fortuna de poder moverse, yo creo que ya sin saberlo está danzando. O sea, vamos por la vida danzando. Y eso lo regala la danza, lo regala el movimiento. Cuando ya eso se acompaña de una música, cuando eso se acompaña de un diseño, cuando eso se acompaña de un espacio en específico, ya estaremos hablando de otros términos que viene siendo ya lo coreográfico, o sea, lo que uno coordina de manera consciente alrededor del movimiento. Yadiel, a veces cuando los espectadores asistimos a un espectáculo danzario, disfrutamos el momento, el espectáculo en sí, pero muchas veces no sabemos lo que hay más allá. ¿Cuánto implica la preparación de un bailarín? Yo creo que en gran medida eso es una responsabilidad de los coreógrafos, porque justamente cuando el coreógrafo se propone realizar determinada coreografía, desde el momento exacto en el que él dice, bueno, trataré determinado tema, acompañado a eso no solamente está la idea y seleccionar determinada música, sino todos los recursos que va a utilizar, no solo para trabajar con los bailarines, para trabajar con los diseñadores, para trabajar con, no sé, con la persona que le vaya, el compositor de la música, sino también tiene que pensar en el espectador. Y existen muchísimas herramientas que se utilizan alrededor de la creación coreográfica para poder darle pistas a los espectadores que no tengan como un bagaje amplio en la apreciación danzaria, de poder entender algo. Pero eso no es todo. O sea, te comentaba que el hecho de que el espectador de una obra que vea haga una interpretación que lo acomode a su experiencia de vida es válido también. Porque la danza, como el resto de las manifestaciones artísticas, es como un pie forzado para poner al espectador a pensar, a reflexionar, a cuestionarse cosas, a investigar, a preocuparse por determinada problemática, por determinada motivación. Y yo creo que ningún espectador debe sentirse mal porque vayan y no entiendan nada de la danza. Como mismo ahí en la danza, o sea, como se da este caso en la danza, en otras manifestaciones igual. Y sin embargo, el espectador a veces se siente temeroso de que sepan que él no ha entendido nada. Y la cuestión no es esa, sino que tiene que sentirse capaz de él sí lograr, o sea, lo que entienda está bien. Si algo de lo que está viendo lo puede conectar con alguna vivencia, con alguna experiencia, él va a hacer su propia obra, su propia historia. Y no necesariamente tiene que estar cercana a la que se propuso el coreógrafo. Porque ya te digo, el coreógrafo incluso puede ser un incomprendido, o sea, o demasiado abstracto lo que él quiere representar. Y para eso él tiene recursos. Para eso están recursos de la música, recursos de diseño de vestuario, diseños de luces, diseño escenográfico, la disposición en que va a poner el público, la construcción dramatúrgica, qué va primero, qué va después. O sea, él como coreógrafo busca recursos para traducir esa idea que tiene. El espectador también tiene que buscar recursos para entender lo que le están poniendo delante. Y esos recursos, si no los tienes de academia, si no los tienes de manera empírica, o sea, por estudios o acercamientos que tengas a la danza, tienen que hacerlo a partir de sus vivencias. O sea, lo que él entienda siempre está bien. Lo que debe entonces preocuparse por si quiere profundizar en determinado tema que se trató en una coreografía. Entonces, siempre yo convivo a que cualquier coreografía, cualquier danza que vamos, aunque sea el ballet, que para muchos resulta como muy abstracto y sin embargo de todas las manifestaciones danzarias como la que más clara tiene el lenguaje, porque justamente usa la pantomima blanca para poder expresar determinados diálogos con el otro, con el partner.
Y a veces el público eso no lo sabe. Sin embargo, ese código está ahí todo el tiempo. Todos los pasos de ballet tienen un código muy claro de lenguaje que el espectador entiende, pero sin embargo le gusta. Les gusta por lo limpio que se ve en las coreografías, por la música, por el vestuario, porque tal vez no lo entienda, pero le hace sentir. Le hace sentir calma, placer al verlo. Y eso es válido también, eso es válido. No necesariamente tienen que entender de qué va la historia, ni de Giselle, ni de Lago, ni de, no sé, qué sé yo, Don Quijote. Pero en ese proceso el bailarín tiene un papel fundamental. Sí, el bailarín siempre tiene el mayor peso en todo este proceso, porque si el coreógrafo no es capaz de prepararlo correctamente, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista intelectual, para determinado personaje que vaya a realizar o para determinada obra que se vaya a hacer, y el bailarín tampoco se preocupa por investigar, por prepararse antes de el estreno de esa obra o durante el proceso, pues no se llega a ningún punto tampoco. Hay un criterio errado que los bailarines no piensan, y eso es un error. Los bailarines sí piensan, algunos lo que son vagos, eso sí es real. Y por la propia dinámica de la manifestación en la que viene una persona y te dice tienes que hacer esto y esto y esto, que bueno, es la figura del coreógrafo, sí, es haz esto, esto y esto, el bailarín se acomoda en hacer esto, esto y esto. Pero si el bailarín tiene la preparación suficiente, no solo física, sino también intelectual, para enfrentar determinado proceso creativo, es capaz de proponer y aportar a ese proceso creativo. Y justamente eso es lo que hace que el coreógrafo se nutra de lo que está experimentando los bailarines, que son los primeros que se acercan al proceso creativo de su obra. Y cuando eso el coreógrafo lo asume de buena fe, pues el proceso por supuesto que cambia, se enriquece, y eso hace que el bailarín logre una mejor interpretación, que logre entender qué es lo que está haciendo, que se acerque con mayor facilidad al discurso que se propone el coreógrafo en sí. Y por eso creo que sí, que tiene un peso importantísimo dentro de todo este proceso entre coreógrafo, obra y espectador. Y no es solo un peso, tiene gran responsabilidad, mucha responsabilidad. Y es una pena que no todos sean conscientes de esa responsabilidad que tienen. Es complicado y a veces difícil que lo entiendan. Se quedan solamente en lo estético, en ejecutar un salto magistral o mostrar las condiciones físicas que que tienen, y se queda afuera toda la otra parte de la interpretación, del decir, de la comunicación que hay que establecer con el público, que es en principio lo principal para el hecho coreográfico en sí. Y tú te referías a un tema que yo creo que es muy interesante, porque no solo para la danza, aunque muchas veces puede parecer que no, es común a todas las manifestaciones artísticas que a un mayor bagaje cultural, a una mayor preparación intelectual, va a ser mejor el producto que le ofrecemos al público. Yadier, cuando tú te graduaste de la ENA, querías ir a danza, teatro, retraso. Sí. Pero llegaste a danza espiral. En mi opinión, el primer lugar a donde uno llega cuando se gradúa marca el resto de tu carrera, o puede hacerlo. ¿De qué manera, qué herramientas te brindó danza espiral desde la danza propia, desde la coreografía, para el resto de tu carrera? Yo siempre fui un estudiante con muchas inquietudes, inquietudes creativas. Yo no me conformaba solamente con las clases que tenía que dar. De hecho, desde que estoy estudiando nivel elemental en Cienfuegos y después nivel medio en la Escuela Nacional de Ballet en La Habana, siempre hacía pequeños trabajos coreográficos con los mismos compañeros de grupo y lo presentábamos donde tuviésemos una oportunidad. Y había algo que siempre me gustaba, y era la manera en que la danza se vinculaba con el teatro. Yo no sabía exactamente qué era ni
no tenía noción, no tenía conciencia exactamente de qué era lo que me atrapaba. Pero sí sabía que había algo ahí, había algo más que simplemente hacer pasos de danza o de ballet. O sea, danza contemporánea o de ballet clásico. Y cuando descubro, estudiando en La Habana, a danza, teatro, retazos, entiendo cosas, empiezo a descubrir un mundo cercano a lo que yo tenía en la cabeza, que tenía que ver con esa teatralidad, que tenía que ver con ese trabajo con lo visual, con lo performático, y me interesó muchísimo su trabajo, al punto que empecé a acercarme de las maneras que encontré a la agrupación, por talleres, por eventos que hacían, a las presentaciones de sus espectáculos, hasta que un buen día me le presento en un horario de ensayos a Isabel Bustos y le comento que estoy estudiando en la escuela de ballet, que me graduaba en ese año y que me interesaba formar parte de la agrupación, porque me interesaba mucho el trabajo de la agrupación. Ella, me dijo, bueno, nada, hay que esperar a que te gradúes y veamos qué sucede. En principio puedes venir, puedes ir tomando las clases con la compañía, puedes ir integrándote al trabajo de la compañía para que vaya conociendo desde dentro cómo es el proceso de trabajo, el proceso creativo, y así hice. Pero por fortuna o por desgracia en ese momento, porque no se logró lo que yo quería, que era quedarme en La Habana en Teatro Retazos, y por fortuna, por haber llegado a Matanzas, que fue una ciudad en la que en principio me enamoré y después me dio la posibilidad de crecer como profesional. Bueno, pues nada, Danza Espiral estaba solicitando bailarinas, o sea, la maestra Lilian Padrón solicitó bailarines, a la Escuela Nacional de Ballet casualmente también llegó esa solicitud, y como ya sabían que a mí me interesaba el mundo de la danza contemporánea, como yo estaba estudiando había un perfil, se llama Grupo Especial, en la que nos daba la posibilidad a estudiantes que no habíamos hecho el nivel elemental de ballet, cruzar todos los 8 años de ballet en 4. O sea, el contenido de dos cursos en uno. Y yo estaba en ese perfil y graduándome ese año. Y entonces me dicen, Yadiel, te vamos a ubicar en Matanzas, en la compañía Danza Espiral, una compañía de danza contemporánea, te queda cerca de Cienfuegos para que puedas visitar tu familia, y de La Habana por si quieres después que termines tu práctica, tu servicio social, regresar a La Habana. No puedo mentir que sentí que se movía el cielo con la tierra, porque realmente no era lo que quería, no conocía Danza Espiral, no sabía de la agrupación, y nada, me aventuré en venir para acá, para Matanzas. Junto conmigo estuvieron 3 compañeros más, nos ubicaron acá en Matanzas, eso por lo menos me dio tranquilidad, que no iba a estar solo. Y cuando llego a Danza Espiral, que veo lo que hace la compañía, que empiezo a conocer el repertorio de la compañía, entiendo mucho más lo que tenía que ver exactamente con ese otro fenómeno, esa otra manera de ver la danza y de ver la coreografía. Lilian es una mujer, una creadora que tiene mucho vínculo, su obra tiene mucho vínculo con la literatura, que tiene mucho vínculo con el teatro, con el diseño, con el performance, y eso de cierto modo traducía todo lo que yo necesitaba
o todo lo que yo me imaginaba que era la danza, que era esto que me resultaba novedoso, que me resultaba interesante. Y a partir de ahí, que me da además la posibilidad de poder continuar con estas inquietudes coreográficas que traía, que tenía, de poder hacer cosas para la compañía, pues entonces ya me acabé de enamorar de todo lo que viene siendo este vínculo de la danza con el teatro. Y yo creo que en principio aprender ahí en la compañía a valorar las otras manifestaciones, o sea, lo que le aporta a las otras manifestaciones a la danza, ya háblase del teatro, dígase de las artes visuales, la literatura, la música, y darle el valor que eso lleva dentro de cada coreografía, es yo creo que lo principal que aprendí junto a Danza Espiral y junto a Lilian Padrón. Hoy en día ninguno de mis procesos creativos están alejados de esos inicios, de empezar por un correcto guión, de hacer una selección de música acorde a lo que vaya a hacer, de buscar un diseñador para trabajar cada obra que esté realizando, de profundizar en un buen diseño de luces, de intentar interconectar cosas para generar en el espectador determinados sentimientos, determinadas experiencias. Y yo creo que todo eso es lo que realmente aprendí en principio allí con Danza Espiral, y bueno, después cuando llego al mundo del teatro ya en profundidad, que eso me dio entonces la posibilidad de poder hacer otras cosas, de poder ampliar mi entendimiento alrededor de los procesos creativos. Yadiel, tú te referías a la danza en el principio de esta entrega de Íntimamente Público como algo que es intrínseco a la vida misma. Y yo voy a ir un poco más allá, porque sin duda la identidad de los cubanos también está muy vinculada a la danza en todos los sentidos. ¿Cuál crees tú, en qué momento se encuentra hoy esta manifestación en el país y qué fenómenos o procesos retrasan y contribuyen al desarrollo de la danza en Cuba? Bueno, yo creo que la danza, como el resto de la sociedad cubana, está muy afectada con todos los contratiempos que estamos viviendo. No es menos cierto que al mundo de la danza lo ha afectado también el éxodo de bailarines que ha existido, la falta de condiciones realmente para poder trabajar en los teatros, en las sedes de las agrupaciones, el resto de factores de la sociedad que hacen que agotan muchísimo también al factor humano, al ser humano, y realmente cuando uno no está en las mejores condiciones no puede florecer ningún proceso creativo lógico y coherente, y eso ha hecho que muchos bailarines hayan decidido irse del país, probar suerte en otras compañías o en otras manifestaciones. Ha hecho que compañías de muchísimo prestigio no tengan estrenos, por ejemplo, de hace 3 años. Han hecho que las pocas compañías que tienen estreno no lo puedan hacer en las mejores condiciones. Han tenido que buscar espacios alternativos, han tenido que buscar soluciones en lugares que ni siquiera tienen las condiciones óptimas para poder realizar la apuesta que ellos se proponen, y eso, como quiera que sea, atenta contra el proceso creativo, atenta contra la propia vida de las agrupaciones, atenta contra ese diálogo, ese discurso, ese dar y recibir por parte del creador y del público, y se convierte inevitablemente en un reflejo de todo lo feo que se está viviendo. Y realmente el arte no creo que sea solamente para mostrar lo feo. Incluso lo feo se muestra dentro de debajo de una sombrilla estéticamente construida para que funcione, no como un espejo de lo que nos toca vivir sin elección a cambios.
Y eso yo creo que es lo que veo que complica el proceso creativo. Yo creo que puede convertirse también en un espacio de resiliencia, un espacio de negar lo que estamos viviendo, pero tampoco sería coherente con intentar, o sea, tampoco serían coherentes estos grupos, estas creaciones, con intentar tapar el sol con un dedo, porque hay cosas que se nos va de las manos y que inevitablemente afectan justamente la creación artística. Tampoco quiero decir que no existan agrupaciones o bailarines que se opongan constantemente a todo este malvivir, sino que intentan, por supuesto, sobreponerse a eso todo el tiempo, pero son las menos. Y entonces, cuando logran crear proyectos interesantes, cuando logran mostrarlo en espacios idóneos para la danza, con todas las condiciones, entonces lo que falla es el otro factor, que es el factor público, que es entonces o el que no asiste por justamente las mismas condiciones que lo afectan, o pasa ese momento de ir a ver danza, pasa a un segundo, un tercer, un cuarto plano, o sea, ya no es prioritario, y ahí vuelve y se rompe la cadena que debe fluir de manera orgánica. Yo creo que la danza siempre va a existir para alimentar el alma, pero es decisión del público que asiste a esos espacios si quiere alimentar o no su alma. Pero tampoco podemos cuestionar esa decisión del público, porque inevitablemente la vida es mucho más compleja de lo que uno se puede imaginar, cada uno tiene vivencias completamente distintas, cada uno ve este fenómeno completamente distinto, y uno lo que tiene que tener la capacidad de ser tolerante con ese público que antes iba y ahora no puede, o ahora no le interesa. Y tampoco es como para justificarlo, es que realmente hay fenómenos que de manera transversal tocan todo lo social, y eso inevitablemente llega también al arte. Llega al arte, y la danza, que por lo general nunca ha sido una manifestación como que demasiado popular, pues te imaginarás que le afecta más. Claro. Y es que el arte también es hijo de su tiempo, y a él se debe. Hacemos una pausa en Íntimamente Público. Regresamos en breve. Regresamos al diálogo con Yadiel Durán Bencosme, presidente de la Asociación Hermanos Saiz en Matanzas, bailarín, coreógrafo, director artístico. Yadiel, desde que comenzamos estamos hablando de danza, de coreografía, estamos hablando de teatro. ¿Qué tú crees que tienen en común la danza y el teatro? ¿Cómo ha sido a partir de tu experiencia en agrupaciones como Teatro de las Estaciones, Espuertazo? Yo ya te digo, como toda manifestación artística, tanto la danza como el teatro, el tema de la comunicación es importante. Si la danza es la primera que llega al ser humano a partir del movimiento, después llega el teatro. Después llega el teatro que se construye a partir de
de recibir esos sonidos, esos primeros sonidos, y a esos sonidos irlos desarrollando hasta que llega la palabra. Yo creo que por ahí es por donde llega el hecho de comunicarse, de interpretar, de fingir, de reír, de llorar, que tiene el ser humano, y es todo lo que hace el teatro realmente en los espectadores. Por lo tanto, hay una conexión muy fuerte, que yo creo que las dos manifestaciones se nutren entre sí. Como mismo es importante el teatro para la danza, yo creo que para el teatro, el trabajo con un coreógrafo, el trabajo de la organización física de los propios actores sobre la escena es importante, porque los actores de hecho tienen un componente plástico, preexpresivo en el cuerpo, que tiene que ser bien organizado, que tiene que ser conscientemente guiado para que puedan lograr no solo la interpretación o la caracterización de determinado personaje, sino también para lograr una conexión entre toda la puesta en escena, que tenga una coherencia desde el punto de vista físico. Pocos directores realmente le dan la importancia a la coreografía que merece. A esta altura del 2025 todavía hay pocos directores que le dan esa posibilidad o ese valor que lleva el coreógrafo dentro de sus puestas en escena. Y yo he tenido la suerte de trabajar en dos agrupaciones que, a diferencia de ese gran número de directores que no les preocupa, les interesa el tema coreográfico, a estos directores sí. Rubén Darío Salazar, un Teatro de las Estaciones, que siempre ha trabajado con coreógrafos desde que se fundó la agrupación, y tiene que ver también con su preparación, que en algún momento de su vida también se acercó de manera activa a la danza y entendió desde siempre la importancia de la misma para su vida personal, y bueno, después en la carrera profesional como actor y como director de teatro también pues la ha incorporado. Y el otro director con el que he trabajado, que también me ha dado muchísima alegría trabajar, fue con Pedro Franco en Teatro El Portazo, en varios proyectos que el factor coreográfico era sumamente importante. Estamos hablando de la saga, pues digo, CCPC, la República la República Live fue la segunda parte. Sí. CCPC como concepto, como espectáculo, que tiene sus 2 temporadas, pues tiene un componente coreográfico muy grande. A raíz de que estaba haciendo como teatro cabaret, y esto por supuesto llevaba mucha coreografía. De hecho, para esa primera versión se hizo tantas coreografías y que quedaron en el proceso, que si cogíamos todas esas coreografías podíamos hacer perfectamente un espectáculo danzario, porque se trabajó mucho material coreográfico, y no es que se desechó, sino que como parte del propio proceso creativo, y pasamos a otro estadio en el que esa coreografía pues la poníamos en la gaveta, la poníamos a esperar, coreografías que después se volvieron a sacar algunas y se utilizaron entonces en el momento que mejor se acomodaba. Y el otro proceso en el que también me gustó muchísimo y que trabajamos mucho la coreografía fue con la comedia Todos los hombres son iguales. Ahí también hubo un trabajo muy serio coreográfico con estas 3 actrices, con los otros actores que acompañaban a estas 3 actrices en este espectáculo, que me dio la posibilidad de poder también con actores trabajar un poco más compleja la coreografía. Pedro así mismo se lo propuso también, ya venía de CCPC, y si a este espectáculo le iba a poner también el componente coreográfico, pues él desde un principio me lo dijo: complícale la vida. Tienen que verse bailando mucho más de lo que hicieron en CCPC. Y así lo hicimos. Realmente las coreografías tenían gran complejidad en conteos, en la construcción propia de lo que se hacía. Además que tenían los actores que cantar. Y este sí se acercó mucho más a lo que viene siendo el teatro musical en los estándares internacionales. Por lo tanto, yo creo que ese fue como el aporte desde el punto de vista coreográfico que le di al espectáculo.
He tenido otros momentos de trabajar en determinados proyectos con otros directores, acá mismo en Matanzas, como Teatro Icarón, como El Mirón, pero ha sido lo menos. O sea, creo que con Teatro Portazo y Teatro de las Estaciones, grupo con el cual estoy todavía trabajando como coreógrafo, son los que me han dado la posibilidad de poder ir como cerrando ese ciclo que desde estudiante yo veía entre la relación que había entre la danza y el teatro, que yo no sabía en aquel entonces exactamente qué cosa era, y ahora tengo un entendimiento completamente diferente de qué cosa era lo que me resultaba interesante en esos primeros años de estudio, y que gracias ya te digo, al trabajo acá en Matanzas, a las posibilidades que me ha dado Matanzas de poder acercarme a estos importantes creadores y poder desde la danza ir realizándome profesionalmente, desde la coreografía ir realizándome profesionalmente, que ha sido algo, o sea, la coreografía como tal, el hecho de crear coreografía, algo que me ha apasionado desde siempre y que afortunadamente he podido desarrollar y he podido disfrutar verdaderamente. Estándares internacionales, y junto a Teatro de las Estaciones tuviste la oportunidad de presentarte en otros países. ¿Cómo percibes que incluso personas de otros idiomas consumen el arte cubano, consumen el arte matancero específicamente? Yo no sabía exactamente el valor que tenía a nivel internacional el arte cubano, ni el valor que tenía ser un artista cubano, hasta que la primera agrupación que salí del país fue con Danza Espiral. Hicimos una gira a Francia, y después de cada espectáculo teníamos como un momento de intercambio con el público que había asistido a la función, y allí fue donde pudimos percatarnos de realmente cuánto reconocían el trabajo cultural que tenía Cuba. Que uno piensa que uno es un desconocido, o sea, uno como artista cubano que es un desconocido, y no, uno hasta que no llega a esos espacios y que lo vive en carne propia, no te das cuenta que realmente hay una historia que no es un mito, es una realidad. Y eso ha sido siempre muy, muy, muy bonito, muy interesante. Ya con Teatro de las Estaciones, que también he tenido la posibilidad de poder recorrer algunos países, y es como un poco más complejo porque media el tema idioma, con un espectáculo si tiene texto, es un poco más complejo, pero sin embargo, como las temáticas o las historias que trabaja Teatro de las Estaciones son, por decirlo, universales, internacionales, es muy fácil entonces que entiendan lo que estamos haciendo. Y me pasó exactamente lo mismo. Cada vez que teníamos una presentación era el teatro abarrotado de niños, de adultos. Teatro de las Estaciones también es una compañía que se ha presentado muchísimo en el extranjero, que los conocen muchísimo en el extranjero, y a raíz también de la conexión que tienen con otros festivales a partir del Festival Internacional de Teatro de acá de Matanzas, de Títeres de Matanzas. Eso hace que le sirva como plataforma también de promoción al grupo. Tengo una experiencia súper curiosa. Cuando estuvimos en Minneapolis, en un festival allá, los 4 primeros días éramos los cubanitos desconocidos, que nadie, ni siquiera el festival nos paraba bola, hasta que no hicimos la primera función. En esa ocasión llevamos el espectáculo Patico Feo, y cuando hicimos el primer espectáculo, la primera función, ahí fue que la gente descubrieron a la agrupación, una cosa súper rara. Y a partir de ahí todo el mundo nos saludaba en todos los pasillos, en todos los eventos, en las otras funciones, nos reconocían dentro de la masa como los artistas cubanos. Y
era doloroso que al principio como que no te reconocieran, pero fue bonito que nos reconocieran a partir de nuestro trabajo, o sea, que cuando vieron nuestro espectáculo, que era un espectáculo de valor, que era un espectáculo interesante para ellos, que no pasó al olvido como otros espectáculos dentro del festival, y eso nos dio la medida que íbamos como por buen camino. Pero fue curioso, siempre hacemos la misma anécdota porque nunca nos había sucedido algo parecido en ningún otro evento, y eso habla, bueno, de la valía que tiene el teatro cubano, que tiene Teatro de las Estaciones y que tienen también los artistas cubanos. Yadiel, yo quiero aprovechar este momento, ya que nos hemos referido tanto a Teatro de las Estaciones, para extender una felicitación porque precisamente en agosto cumplen su 31 aniversario y son 31 años en el que tienen más de 30 estrenos, en el que han merecido más de una decena de premios de la crítica Villanueva, y nuestra felicitación, nuestro abrazo sincero para todo el colectivo. Hablando de otras facetas de tu creación, yo creo que nunca el público matancero va a olvidar aquella inauguración muy cerca de aquí, de la primera edición de la Bienal de La Habana en Matanzas, Ríos Intermitentes, de la segunda en René Fraga, y más recientemente, ahora en julio, de la inauguración de los Juegos Nacionales Escolares. Háblame de tu faceta como director artístico. ¿Cómo es que llega a ti esa inquietud? ¿Cómo la desarrollas? A ver, yo llego a la dirección artística casi casual. En el aniversario 325 de la ciudad, se crea el espectáculo en colaboración entre 3 directores artísticos, René Fernández, Lilian Padrón y Rubén Darío Salazar. Rubén hace el guión del espectáculo y pone a estos directores en 3 segmentos distintos, a dirigir 3 segmentos dentro del espectáculo. Coincide que en esa fecha en que se iba a hacer el espectáculo, Teatro de las Estaciones tuvo una gira por el oriente del país, y entonces Rubén me da la responsabilidad de asumir su parte dentro de la dirección artística, que era la tercera parte, o sea, que tenía ya que ver con todo lo más, o sea, era lo más contemporáneo. Ya yo estaba como presidente de la HS, había muchos miembros de la HS que estaban en ese último bloque del espectáculo, y bueno, yo le digo, bueno, está bien, no hay problema, yo lo asumo. Y así fue como mi primer acercamiento a este proceso de cómo se trabajaba, cómo se hacían estos espectáculos acá en Matanzas, estos espectáculos así masivos, por decirlo de algún modo. Y a raíz de ahí, de ese espectáculo, bueno, Rubén entonces me da la tarea, ya por encargo, que asuma completo la dirección artística de la 13ª inauguración del Festival de Títeres, que fue en Sauto. Y ese fue como uno de los primeros espectáculos que también hice solo, fue Trasluz. Un espectáculo complejo porque en principio se iba a hacer en la Plaza de la Vigía nuevamente, pero como todavía estaba la ciudad en remodelación, o sea, todo el área de la plaza, no se terminó a tiempo ese espectáculo, en la plaza, y tuvimos que trasladarlo al lugar. Al trasladarlo para dentro de Sauto, tuve que cambiar todo lo que tenía concebido. Pero bueno, así también ya empezaron a aparecer otros proyectos en los que me fueron convocando. Y yo creo que a mí lo que me ha diferenciado del resto de los directores es que yo, en principio, yo siempre digo, hago el espectáculo que me gustaría ver. O sea, me pongo en la posición siempre de espectador. Yo como espectador, si voy a tal espectáculo, ¿qué me gustaría ver? Y empiezo a escribir toda la fantasía que me gustaría ver en determinado lugar, en determinado espectáculo. Y a partir de ahí buscándole soluciones posibles, soluciones lógicas, prácticas, para poder traducir ese sueño. Por lo tanto, yo creo que lo que me diferencia otro de los elementos que me diferencia del resto de las propuestas de otros directores es asumir cada espectáculo como un gran performance
como con la misma complejidad con que se hace un espectáculo que va a perdurar en el tiempo. O sea, como se trabaja, por ejemplo, para una agrupación teatral, para el repertorio de una agrupación teatral o danzaria, donde se hace una puesta en escena con toda la de la ley para que quede después dentro del repertorio de la compañía. Estos son espectáculos efímeros, o sea, espectáculos que se hacen generalmente una sola vez, pero yo creo que ese repertorio para el cual siempre trabaja una compañía profesional de danza o de teatro, yo lo hago para el imaginario de los matanceros. Y por eso es que cada espectáculo de eso lo hago con toda la seriedad y con toda la complejidad que implica, porque lo que quiero es que el resultado quede en el imaginario de cada matancero. Yo creo que ese ha sido también como el éxito de las propuestas que he hecho de espectáculo para acá, para Matanzas. Y efectivamente, el que vino a ponerles la tapa al popo, como decir, o sea, marcar un antes y un después, pues 2019, ese espectáculo de Ríos Intermitentes, que era la inauguración de la Bienal de La Habana en Matanzas, proyecto que llegaba aquí a Matanzas por primera vez, un proyecto impulsado por María Magdalena Campos y que tenía mucha expectativa, no solo por las autoridades de la provincia, sino también por el pueblo y por los artistas, por supuesto. Entonces, el espectáculo, desde que me encomendaron hacerlo, ahí rápido empecé a pensar, bueno, necesito un lugar que esté a la altura de las expectativas que tiene el evento en sí. Y ahí se me ocurrió entonces esa área del puente giratorio, un área que nunca se había utilizado para este tipo de eventos. Empecé a escribir desde el punto de vista performático, que era lo que me gustaría que sucediera. Y después me senté con los técnicos, buscamos todas las soluciones técnicas. Todo esto antes de presentarle el proyecto. Yo no sabía si se iba a poder hacer o no, pero yo tenía que tener todos los elementos previstos a la hora de presentarle a las autoridades de la provincia mi idea, para que me apoyaran y además para poder lograrlo realmente. Y cuando ya tenía todo listo el proyecto, en una reunión del gobierno provincial con todos los directivos de la provincia, presento el proyecto de Río Intermitente, presento todos los pros y los contras, y de hecho lo que más complejo tuvimos fue ese escenario, esa pasarela que se hizo, que fue una obra para mí magistral, porque se hizo con un nivel de detalles, como si el pueblo de Matanzas fuera allí después perfectamente se hubiese quedado como un mirador o algo así, porque las condiciones, el terminado realmente fue espectacular. Era lo más complejo porque no sabíamos qué material utilizar para poder hacer ese escenario, ya que el área que había que cubrir era muy, muy grande. Hasta que, bueno, con el Fondo de Bienes Culturales y varios artesanos se reunieron y llegaron a la conclusión que la solución viable era hacerla con madera. En ese momento en la provincia no había madera, como para este tipo de trabajo. Se hicieron varias coordinaciones con otras provincias, en otros territorios. La madera se trajo no recuerdo exactamente de dónde se trajo la madera, otra provincia. Y yo no entendía la magnitud del proyecto hasta que un día llegó a la plaza, ¿no? Y vamos a empezar tenía un encuentro ahí en la plaza con parte del equipo técnico. Y cuando llego a la plaza, ahí al área del puente, y veo 2 rastras cargadas de madera, yo dije, oh, esto se puso serio. Y de momento bajaron aquellas rastras de madera, eran pilas y pilas y pilas de madera en el área allí del parqueo entre puentes, y aquello me puso muy nervioso porque, no sé, porque veía la cantidad de recursos que estaba poniendo la provincia en el evento, en el espectáculo, y realmente aquello fue lo que más me impactó. Ya a partir de ahí el trabajo ya fluyó, o sea, fue como el impacto del momento, pero ya estaban todos los artistas convocados, se estaba trabajando con muchísima antelación todo lo que iba a ser el espectáculo, y todo se desenvolvió así de una manera fácil, que a pesar de la complejidad del espacio, de la complejidad del espectáculo en sí, todo fluyó súper bien.
y eso me dio la posibilidad de probar varias cosas. Una, el tipo de trabajo que me gustaría hacer, o sea, en materia de estética, con relación a la dirección artística, el equipo de trabajo con el que iba a trabajar. A partir de ese momento es en el equipo de trabajo que siempre me ha acompañado en cada uno de los espectáculos, a convertir todo este proyecto en un modelo de vida a partir de convertirlo en un emprendimiento, básicamente. Y nada, ir entonces desarrollando estrategias, formas, haciéndonos de mejores equipamientos para poder trabajar el resto de espectáculos que venían. Y así hemos ido haciendo cosas de 2019 para acá que ya te digo, cada proyecto que nos llega lo cojo con la misma ilusión de ese primero en 2019. Y es lo que hace que no nos cansemos, que no nos acomodemos a fórmulas y a formas que a veces pueden ya como quedar viejas, y nunca perder el factor sorpresa. Yo creo que es algo que he aprendido junto a Rubén en Teatro de las Estaciones, que dentro de un espectáculo el factor sorpresa tiene que ser algo importante y a tener en cuenta. Espectador que desde que se siente sepa ya lo que va a suceder, eso ya es espectáculo fallido. Entonces hay muchas herramientas, muchas estrategias que del teatro yo he estado alando a la realización de este tipo de espectáculos, y desde la danza el poder, los modos de organizar al personal, de estructurar a los artistas, de estructurar, de componer, que justamente es algo que aporta la coreografía. Y entonces he cogido de aquí y de allá y me he hecho de esta otra fórmula, de esta otra forma, que es la que voy aplicando casi siempre en todo mi proceso creativo de estos espectáculos que me han dado la posibilidad, Matanza, de poder realizar y de poder soñar y ver. Y nada, vienen muchos otros que están ahí en agenda, y yo creo que lo más lindo es que los matanceros todavía recuerden ese, el de René Fraga, el otro que hicimos para el aniversario de la ciudad con el mapping contra el Museo Palacio de Junco. O sea, son espectáculos que, ya te digo, son los que a mí me ha gustado ver, que los he soñado y que he trabajado para que otros puedan también disfrutarlo como lo hago yo. Te propongo otra pausa, porque cuando regresemos vamos a hablar acerca de otra experiencia que ha llenado tu vida durante los últimos 10 años. Seguimos en Íntimamente Público conversando con Yadiel Durán Bencosme, y ahora nos referiremos, como ya adelantaba, a tu gestión al frente de la Asociación Hermanos Saiz en Matanzas durante 10 años ya. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que se te han impuesto como presidente de la HS? Yo creo que el mayor desafío como presidente ha sido justamente dejar por momentos de ser un artista, un creador, para poder impulsar y apoyar la obra y la creación de otros artistas. Yo creo que eso es lo más complejo de asumir una responsabilidad como esta en una organización como la HS, que es tan rápida, tan convulsa, tan dinámica, y que tenemos muchos creadores con puntos de vista totalmente distintos, con muchísimos proyectos que no tienen ni siquiera puntos en contacto, y al final a todos tenemos que apoyarlo, a todos tenemos que colaborar con ellos, que ayudarlos con la gestión justamente de esos proyectos. A mí la HS realmente me ha enseñado muchísimo. Me ha enseñado a ser mejor persona, mejor ser humano, a colaborar, aprender a colaborar, aprender a crear las mejores estrategias para poder llegar a buen término cada una
de los proyectos que nos proponemos. Me ha enseñado muchísimo de la gestión, no solo de eventos, sino de recursos humanos, porque al final ser líder de tantos jóvenes con tantos puntos de vista distintos es como, es muy difícil a veces de coordinar. Yo creo que algo que tiene maestría la Chesa es en eso, en saber guiar a estos jóvenes y a que se enfoquen en su creación, que se enfoquen en sus proyectos y que sus proyectos y que ellos puedan ver y disfrutar de sus proyectos realizados. 10 años en la presidencia no es casual, porque las características de esta organización es que cada 2 años y medio se hace el proceso nuevamente de selección del Ejecutivo Provincial, y yo me siento feliz, aunque sea mucho el tiempo que llevo en la presidencia, me siento feliz porque ese es el reflejo del trabajo que he ido realizando con los jóvenes, que año tras año ellos quieran elegirme nuevamente como presidente, y eso me da por lo menos satisfacción, que están contentos con lo que se ha hecho. Por ahí han pasado muchísimas personas, con mi equipo de trabajo han pasado muchísimas personas, a los cuales he intentado darle lo mejor de mí, mi experiencia, lo que he logrado aprender en todos estos años, que cada año es una maestría, porque nos ha tocado vivir momentos muy, muy convulsos. Me ha tocado afrontar etapas dentro de nuestro proceso social y revolucionario muy fuertes, y en los que los jóvenes han tenido un protagonismo importante, y saber mediar, saber llevar todas esas situaciones de la mejor manera, yo creo que ha sido como lo más complejo, lo más difícil. Siempre quedan muchas cosas por hacer. No todos los proyectos se realizan con la calidad que merecen o que necesitamos, porque desgraciadamente, como la danza, están también transversalizados por todos los fenómenos sociales que estamos viviendo, por toda la situación económica que está viviendo el país. Y ni la asociación por ser de vanguardia o privilegiada, no, nada que ver, o sea, tenemos igual los mismos problemas, y hay muchísimos proyectos que hemos tenido que detener, otros hemos tenido que dilatar su ejecución porque no contamos con todos los recursos para hacerlo. Pero yo creo que también lo más importante ha sido intentar mantener al menos a los jóvenes que todavía forman parte de la organización, que son muy, muy, muy jovencitos, intentar mantenerlos activos, mantenerlos contentos, mantenerlos con esa ilusión con la que uno entra a la Asociación Hermanos Saiz y con la que uno sale. Yo creo que no muera ese espíritu creativo, es como una de las principales misiones que tenemos todos los que formamos parte del Ejecutivo Provincial. Ahora mismo, bueno, ya yo estoy en edad de terminar mi membresía dentro de la asociación. O sea, no ni siquiera me presidente de esta membresía, porque la asociación es hasta los 35 años. Pero el proceso de elecciones último se realizó antes de que yo cumpliera los 35 años. Por lo tanto, por estatuto me podían volver a elegir. En el caso de los que ocupamos puestos de dirección, nos da la posibilidad de, bueno, completar ese mandato de los 2 años y medio. Y bueno, en ese proceso estoy. O sea, ya yo cumplí los 36 años, estoy esperando que se repita el proceso de selección para poder entonces que otro joven asuma la presidencia. Y yo creo que ahí es donde estamos el otro reto. Precisamente te iba a preguntar, ¿no teme, Yadiel, que en un próximo mandato
se frenen. A ver, estamos viviendo momentos difíciles, tampoco Sí, sería... no te voy a mentir, sí me preocupa. Me preocupa sobre todo que lo que hemos logrado a lo largo de estos años se pierda. Han sido muchas las batallas ganadas, por lo tanto perderlas sería un riesgo para la organización en la provincia. Te iba a comentar que parte de mi misión ahora en esta última etapa es preparar lo mejor posible a los jóvenes que pudieran, que mejores condiciones tuvieran para formar esa boleta, que pudieran asumir la dirección de la provincia, o sea, compartiéndoles toda mi experiencia, compartiéndoles todo lo que hemos vivido. Ya la organización en la provincia tiene un peso importante en la vida cultural de la ciudad. Los jóvenes miembros de la HES están en los principales espacios culturales de la ciudad. El propio Festival Atenas Rock ya no es el mismo festival que se hacía hace un montón de años atrás, un festival bastante maduro, con un nivel de producción bastante grande, con un nivel de gestión bastante grande, y en ese proceso de enseñarles como mismo aprendimos nosotros, de los presidentes anteriores, cómo ellos lo hacían hasta ese momento y cómo lo fuimos mejorando hasta lo que tenemos hoy. Bueno, pues yo también pretendo que este sea como un punto de partida y no el techo para ellos, sino que mejoren todos los procesos que nosotros tenemos. Confío en que es posible, pero para eso hace falta, en principio, voluntad. Hay que tener deseos de hacerlo. Hay que tener garras para poder enfrentar todos los procesos convulsos en los que se ha visto la asociación y que seguirán sucediendo, porque es inherente a la juventud. O sea, eso, los jóvenes tenemos una manera de pensar completamente distinta, porque se parece mucho al tiempo que están viviendo, pero uno no puede perder de vista todas estas batallas ganadas, no solo por la asociación en la provincia, sino en el país. Y todas estas batallas ganadas implica todo lo que ha logrado hacer la Asociación Hermanos Saiz a nivel de país. Entonces eso no lo podemos perder. No podemos resetearnos y cambiar de un día para otro, porque si la Asociación Hermanos Saiz ha llegado donde ha llegado hoy día es justamente por la lucha de todos estos creadores durante todos estos años. Y lo que tienen es que apostar por tener más, por estar cada vez más empoderados dentro del panorama cultural cubano, y que no pierdan todo lo que se ha hecho, ni los deseos de soñar por querer hacer cosas diferentes. Yo creo que sí, se pueden hacer cosas distintas, se pueden hacer cosas diferentes dentro del mismo proceso revolucionario, dentro de la ética que caracteriza a los creadores cubanos. Pero eso hay que lucharlo, y hay que ganar esas batallas con inteligencia y con coherencia. Te referías hace un momento a los proyectos que quedan por concretar. ¿Cuáles serían? A ver, en Matanza en específico, la sede. O sea, todavía la Asociación Hermanos Saiz en Matanzas no tiene la sede que se merece. Y no es que se lo merezca por capricho, sino se lo merece por una necesidad lógica de los miembros que integran las diferentes secciones, que el espacio de Padre Colonial, que ha sido un sitio que ha robado a la organización por todos estos años, no cuenta con todos los espacios para todas las manifestaciones artísticas. Y eso es una deuda pendiente que con mucho dolor, tengo que decirlo, ni siquiera he podido solucionar. Y tiene que ver, en principio, con voluntad política. Yo digo voluntad política porque al final la decisión, asignarnos determinado local, asignarnos determinado espacio, es por decisión siempre de alguien que puede manifestarse positivamente por política. Habrá que esperar a otro aniversario cerrado de la Constitución, habrá que esperar a otro momento icónico dentro del panorama cultural en que estén envueltos los jóvenes, como para que se los tenga en cuenta y que políticamente entonces entren en un local
habrá que precisar decisiones. Porque no ha sido por falta de proyectos, no ha sido por falta de gestión, no ha sido por falta de propuestas locales. Y seguimos en el plato colonial, seguimos trabajando, seguimos estando activos, seguimos estando en vanguardia dentro del panorama cultural matancero, y así seguiremos, porque eso tampoco nos va a detener. Creo que eso no nos puede detener. Ahora, si tenemos un local con mejores condiciones, por supuesto que esperarán resultados mucho más. Y como ese, hay varias propuestas que desgraciadamente dependen también de decisiones, de voluntades, de signos. Entonces, por ahí lo digo. Y esa es otra de las funciones que les tocará a los ejecutivos, seguir luchando por esos procesos más profundos. Y por todos los proyectos que quedan pendientes. Y bueno, todos los que están, no los podemos morir. No exactamente voy a esperar a terminar como presidente en la HS para ir desarrollándome en mi futuro fuera de la asociación, porque de hecho tengo un proyecto de emprendimiento el cual se llama Narut Producciones, que justamente lo que hago con ese emprendimiento es la realización de espectáculos y eventos de este tipo, o sea, lo que he hecho en todos estos años, aprovechando la oportunidad que ha dado el país a los nuevos actores económicos con la nueva forma de gestión no estatal, pues apliqué también a presentar el proyecto de una MIPYME, una empresa de organización de eventos, que es Narut Producciones, que está bastante avanzado el proceso de aprobación de esta MIPYME. Pero no obstante eso, hemos ido aprovechando para ir haciendo como una especie de promoción, y por eso es que en redes también nos pueden encontrar como Narut Producciones y viendo una muestra de lo que este equipo de trabajo realiza justamente en todos estos eventos que hemos estado conversando, que hemos estado mencionando hoy. Y mi idea es justamente eso, dedicarme a desarrollar ese proyecto, gestar otros proyectos que tenemos asociados a esta empresa que tenemos pensado hacer, entregarle a la ciudad un producto de valor completamente diferente, espacios de entretenimiento, por decirlo de algún modo, acorde a los estándares que hacer de la ciudad, seguir por supuesto colaborando con todas las instituciones, con todos los eventos de la Dirección Provincial de Cultura, recomiendan, y regalándole al pueblo de Matanzas lo que se merece, mucha belleza, contenido de valor, que prime por supuesto el acervo cultural que tiene esta ciudad, seguir potenciando y maximizando el trabajo de los artistas matanceros, que es muy grande, y nada, que el pueblo tenga a la ciudad también otros espacios para los niños, para los jóvenes, para la familia toda. En esencia, eso es lo que pretende guiar el trabajo de las producciones, y nada, convertirnos en un referente de la gestión y de la producción de eventos en el territorio, y por qué no, también fuera del territorio. Y nada, por ahí es que está el trabajo que he pensado hacer, que tengo pensado. Uno lo puede repetir, dando por seguir tributando a la cultura matancera,
mejor que pueda darle. Y nada, feliz de toda la posibilidad que he tenido como profesional de matanzas, de todas las posibilidades que he tenido como artista, como creador y por supuesto que también dentro de la asociación de Manos Saíz. Entonces, Yo te deseo mucho éxito en todo este proyecto, en este emprendimiento, y te agradezco una vez más por gracias por la invitación. Estaré siempre presto a cuando necesite que yo venga por acá, pues feliz de estar y comentarle, ¿por qué no? Ya mi éxito y los trabajos como la producciones ya establecidos oficialmente. Espero la invitación.